Bueno, empezamos entonces con la clase, con la segunda clase de Integración Cultural 1, Comisión Viernes. Profesor Diego Beltrán. Algunas cuestiones que me habían preguntado en los mails o en la página. Para promocionar la materia se necesita tener 8 o más en todos los parciales y trabajos prácticos, que en este caso para esta modalidad sería lo mismo. En la modalidad presencial, cuando es la modalidad presencial, por lo menos un parcial es para hacer ahí en el momento, y el resto son trabajos para hacer trabajos domiciliarios, complejos pero trabajos domiciliarios. En este caso, y hasta que no cambie la cuestión de la cuarentena, que para la cuestión educativa va a seguir seguro mucho tiempo más, se van a hacer trabajos escritos individuales y me los van a mandar por mail cuando les avise. Entonces esa sería la modalidad de trabajo. Para regularizar hay que sacar por lo menos 6. Si saca uno menos de 6 tiene un recuperatorio, tiene derecho a un recuperatorio, pero con el recuperatorio queda regularizado. Para promocionar hay que sacar 8 o más, pero no vale sacar 8 y después sacar un 7 y después sacar un 9, ¿no? Hay que sacar 8 o más siempre. Bueno, en líneas generales esta es la cuestión para regularizar y promocionar. Entonces, bueno, entonces se les había dicho, para regularizar la materia es necesario tener como mínimo 6 en cada trabajo a entregar. Cada trabajo práctico o parcial, sea escrito o individual, abarcará varios textos que subiré en breve. Los del primer trabajo a entregar vía mail. Es decir, los trabajos para entregar son articulando varios textos. Esa sería la lógica del trabajo. Vamos a empezar con el primer texto que les dejé. Yo ya les dejé algunos más. Les dejé El Fedón de Platón, sección 3, libro 3. Ese es un texto para leer. De toda la obra de Platón, que se llama Fedón, tienen que leer el libro 3. O sea, la sección 3, el capítulo 3. Después les dejé La República de Platón también. Tienen que leer la introducción que hace un autor que se llama Conrado Eggersland, la introducción al libro, digamos, el texto específico de Platón, que es República. Y después tienen que leer el libro 6 de la República. Bien, les dejé esos dos. Les dejé de Bernat. Y creo que es eso. Después me fijo, después les voy a seguir dejando más. Este texto de Jean-Pierre Bernat, el libro que se titula Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua, y también el capítulo que les di para leer, que es del mito a la razón, lo que analiza es el pasaje, la transición de una forma de pensamiento a otra forma de pensamiento, de la forma de pensamiento mítica a la forma de pensamiento racional. Entonces hay distintas teorías, distintos paradigmas, distintas perspectivas para ver ese pasaje. O sea, ese pasaje del pensamiento mítico al pensamiento racional se explica de diferentes maneras. Ahí Bernat desarrolla una serie de perspectivas. Vamos a la primera. ¿De qué forma se explica? ¿Cuál es la primera variante? El pensamiento racional, que se desarrolla a partir del siglo VI antes de Cristo en las ciudades griegas del Asia Menor. Surge este pensamiento como un acontecimiento exterior al desarrollo histórico. Se habla en esta explicación de milagro griego. Es decir, es como un rayo en un día soleado. Es algo imprevisto, repentino, difícil de explicar con los antecedentes anteriores. O sea, el desarrollo histórico hasta ese momento no ameritaba, no anunciaba un milagro, entre comillas, de tales características. No anunciaba el desarrollo racional, el pensamiento racional. Por eso es algo imprevisto.
En esta explicación, el pensamiento racional entonces surge en, dice Bernard, en discontinuidad con la historia. Es un momento, es un acontecimiento que no se explica por lo anterior. Es en discontinuidad. Desde esta perspectiva, la escuela de Mileto presentaría desde esta perspectiva un pensamiento racional acabado. Es decir, desde este paradigma para explicar, desde este punto de vista para explicar el pasaje del mito, del pensamiento mítico al pensamiento racional, la razón, esta estructura de pensamiento aparece acabada, aparece completa desde el principio. Es decir, como si naciera una persona adulta de repente, sin periodos de madurez. Nace tal cual lo utilizaría Occidente más adelante. Esta sería la perspectiva. Cuando Bernard habla de la escuela de Mileto, ¿de qué está hablando? ¿Qué representa la escuela de Mileto? Bueno, la primera forma de pensamiento materialista, ¿no? La primera forma de pensamiento racional o proto-racional es una forma de pensamiento que se aleja de la perspectiva mítica, se aleja de la instancia sobrenatural mítica y se aleja a partir de un pensamiento materialista, que podríamos llamar por ahí anacrónicamente materialista. La ciudad de Mileto comparte su importancia con otras ciudades del litoral jónico. Federico Engels, que es el compañero intelectual de Marx, de Carlos Marx, tanto Federico Engels como Carlos Marx, de alguna manera inventaron el materialismo histórico, este método de análisis. Federico Engels dice, bueno, aquí tenemos un antecedente del materialismo histórico, ¿no? Acá hay un materialismo, dice él, espontáneo. Lo dice en un libro de Engels que se llama Dialéctica de la Naturaleza. Aquí tenemos enteramente ante nosotros un primitivo materialismo espontáneo que al nacer considera como natural la unidad en la variedad múltiple. Es decir, esta primera forma de pensamiento materialista trata de buscar un elemento aceptando la variedad del mundo, aceptando la multiplicidad del mundo, trata de encontrar un elemento que comprenda esa multiplicidad. Ese elemento puede ser corpóreo, pero el punto es que, digamos, un tipo de elemento que organice esa multiplicidad. Una segunda forma de explicar el pasaje del mito a la razón es una forma más de tipo histórica, porque la anterior es una forma de alguna manera una forma por medio de la cual la perspectiva histórica es inútil para explicarlo, es decir, surgió de repente como un rayo en un día de sol. Nadie puede saber por qué, pero surgió, y surgió totalmente en forma acabada. Nació ya adulto el pensamiento racional. En esta segunda forma, Comfort plantea que el desarrollo de la razón, este autor plantea que ese desarrollo de la razón tiene una lógica interior a la historia. Es decir, es explicado por el desarrollo histórico, y ese pensamiento racional tiene un trasfondo mítico y ritual. Es decir, tiene una base de sustentación mítica y ritual. Dice Comfort, la física de los jonios, de los pensadores de Jonia, no es comparable a la física o a la ciencia moderna. O sea, ¿por qué dice esto? Bueno, porque la física de estos pensadores no practica la experimentación en relación a una situación de laboratorio controlada, ¿no? La experimentación es experimentar algo en una situación de laboratorio controlada. Esto no se hace, y tampoco se basa en la observación directa de la naturaleza.
ni se observa directamente la naturaleza, ni se practica una experimentación para sacarle el secreto a la naturaleza, digamos. Dado que no hace esto, entonces no se puede homologar la física de los jonios a la física o a la ciencia moderna que experimenta. La palabra clave para esta forma de explicar el pasaje del pensamiento mítico al pensamiento racional, la palabra clave que explica ese pasaje es el concepto de transposición. ¿Qué significa en términos generales transposición? Situar a una persona o cosa en un lugar diferente al que ocupaba. Situar a una persona o una cosa en un lugar diferente al que ocupaba. Si la pregunta del pensamiento mítico era ¿cómo del caos y del desorden puede emerger un mundo ordenado? ¿Cómo del caos y del desorden emerge un mundo ordenado? Para los filósofos naturalistas, para los filósofos jonios, se mantiene la pregunta. Pero lo que se cambia, lo que se desplaza es la respuesta. Porque si la pregunta era ¿cómo del caos y del desorden puede emerger un mundo ordenado?, la explicación mítica era la explicación cosmogónica, es decir, cosmos, universo, mundo, y agón, lucha. Es decir, en el surgimiento del mundo, en el pasaje del caos al orden, hay un agón, hay una lucha entre dioses. Algunos pierden y otros triunfan. Los que triunfan configuran ese orden, configuran el mundo, reparten el mundo entre los dioses vencedores. Hay un reparto de honores, un reparto del mundo entre dioses vencedores. Así explica el mito el desarrollo, el surgimiento del mundo, del caos, de lo amorfo al orden. La pregunta la mantienen los pensadores materialistas, pero va tomando una forma. Ese agón, los dioses que crearon al mundo, van tomando una forma más abstracta, más impersonal. Es decir, es una explicación que se aleja del antropomorfismo, de dotar a los elementos naturales de forma humana, que es el procedimiento del pensamiento mítico. Comfort compara, para demostrar esta tesis, la filosofía de Anaximandro, que es uno de los pensadores jonios, con un poema mitológico de Hesíodo. El poema en cuestión es Teogonía. Hesíodo, que es un campesino griego, en la sección sobre el himno, es un campesino griego del siglo VIII antes de Cristo. Hesíodo, en la sección sobre el himno religioso de glorificación a Zeus, contiene, en esta sección, contiene dos relatos diferentes sobre el ordenamiento del mundo. O sea, explica el origen del mundo de dos maneras diferentes, que implican dos niveles diferentes de abstracción. En la versión 1, este poeta, el poeta más antiguo, el poeta griego más antiguo después de Homero, ¿no? Es del siglo Hesíodo, del siglo 8 a.C. En la versión 1, el relato de Hesíodo, en esta sección, ¿no? en la primer forma en la que relata, este relato versa sobre las aventuras de personajes divinos, ¿no? Si habíamos dicho que hay dos niveles diferentes, en el primer nivel de abstracción, Zeus lucha por la soberanía contra el dragón Tifón, que es un poder de confusión y de desorden, ¿no? Acá está la cosmogonía, el agón. Zeus lucha acá contra un dragón. Zeus mata al dragón, y el cadáver de este dragón da nacimiento a los vientos que soplan entre el cielo y la tierra. Luego de haber matado al dragón, Zeus reparte la soberanía
reparte de alguna manera el poder político sobre el cosmos, sobre el mundo, con otros dioses, sobre todo Poseidón y Hades. A uno le da el mar, le da el océano, y al otro le da el inframundo. La estructura de este relato guarda semejanza con los rituales babilónicos de reafirmación de la soberanía real. O sea, en la estructura de este relato hay un dios que mata a un monstruo, una serpiente. Bueno, es una estructura, es un remedio, es un tipo de explicación estructuralmente similar a la de los rituales babilónicos de reafirmación de la soberanía del rey, ¿no? Del poder, soberanía real en el sentido de poder político del rey. El poder político del rey. Todos los años el rey babilónico debe reafirmar su poder político, y para hacerlo hace un ritual que recuerda haberle dado muerte a esa serpiente. En el otro nivel discursivo aparece la transposición y una naturalización del proceso. O sea, en el otro nivel discursivo, toda la argumentación mítica está desplazada, se naturaliza el proceso. Dice, esta es una cita de Bernat, ¿no? A ver cómo se naturaliza ese proceso. Vamos a leerla con atención. En el principio, dice Bernat, se encuentra caos, cima sombría, vacío aéreo donde no existe distinción alguna, ¿no? Se va transformando en algo, los personajes divinos se van transformando en algo más abstracto, en algo más natural. Es preciso que caos abra como unas fauces para que la luz y el día, que suceden a la noche, penetren allí adentro, iluminando el espacio entre Gaia, la tierra, y Uranos, el cielo. De ahora en adelante desunidos. La tierra y el cielo, Gaia y Uranos, se separan. La emergencia del mundo se prosigue con la aparición de el mar, surgido a su vez de Gaia. Todos estos nacimientos sucesivos se han operado, subraya Hesíodo, sin amor. O sea, no por unión, sino que los nacimientos se dan por segregación. No por unión de dos personas, sino por segregación. Amor es el principio que aproxima a los contrarios, como el macho y la hembra, diría Hesíodo, y es quien les une, aun cuando no intervengan todavía. La génesis se hace por separación de elementos unidos y confundidos de antemano. O sea, en la explicación naturalista del origen del universo hay una segregación, una diferenciación. ¿Qué se reconoce aquí según Comfort y según Bernat? Se reconoce aquí en esta explicación de Hesíodo, ¿no? En estos dos niveles de abstracción, uno es mítico. En el segundo nivel de abstracción, que es el que acabamos de ver, se reconoce un esquema explicativo que también tenían los pensadores jonios. Hay un nivel de indiferenciación e indistinción. En el comienzo, en el origen, hay un nivel donde todo está mezclado, indiferenciado, donde todo es indistinto. Hay un proceso de segregación del cual surgen unidades o parejas de contrarios. No surgen dioses, ni se enfrentan dioses, sino caliente frío, seco húmedo, parejas de contrarios. Estos elementos están despersonalizados. Estos elementos van a configurar el espacio en 4 regiones. El cielo de fuego,
el aire frío, la tierra seca y el mar húmedo. Ahí me equivoqué, el mar húmedo. Entonces, indiferenciación, segregación, surgimiento de contrarios. Hay una dialéctica de contrarios. Los contrarios se oponen e interactúan, triunfando alternativamente. Los contrarios se oponen, interactúan, triunfan alternativamente y constituyen el motor de ciclos repetidos constantemente. O sea, el ciclo, por ejemplo, de las estaciones o el ciclo de la vida. O sea, esta pareja de contrarios posee una lógica cíclica. O sea, la historia en esta versión posee una concepción cíclica. Entonces hay una tercera forma que desarrolla Bernard. O sea, en la segunda forma entonces la historia cumple un papel fundamental. Es decir, no hay una separación tajante entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional, sino hay una transposición. Es decir, los dioses se van despersonalizando, se van transformando en elementos físicos. El mundo deja de ser antropomorfo, se le deja de atribuir ánima, de atribuir intencionalidad a elementos físicos o atmosféricos. Pero esto es progresivo, es gradual. En la tercera forma, de alguna manera la podríamos ver como una superación dialéctica de las otras dos. Se trata de encontrar el punto de separación, el punto de distinción en el cual nos encontramos con una forma de pensamiento plenamente racional. O sea, hay una, digamos, la tercera forma toma elementos de la segunda, es decir, exactamente, digamos, hay una progresión, hay un desarrollo histórico sinuoso entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional. Sin embargo, en algún momento algo es totalmente racional y se separó de lo anterior. ¿No? Es una superación dialéctica porque toma también el otro elemento. Hay algo plenamente racional separado de lo anterior. Entonces la idea es encontrar ese punto donde están separados el pensamiento racional del pensamiento mítico, donde están divorciados. Este divorcio no es repentino como en la primera forma, sino es progresivo, pero en algún momento digamos, lo que acentúa esta tercera perspectiva de estudio es cuando el pensamiento racional ya no tiene nada que ver con el anterior. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo se explica esto? ¿A dónde aparece ese punto de separación, ese punto de divorcio entre el pensamiento racional y el pensamiento mítico? La idea sería acá centrarse en el surgimiento de nuevas formas políticas en Grecia. Cuando surgen nuevas formas políticas, se pierde la significación del ritual en la que el soberano ordenaba el cosmos luego de matar al monstruo. Es decir, se pierde esa estructura babilónica, ¿no? Cuando el soberano babilónico mataba a Tiamat, a esta serpiente, entonces luego que hacía esto, luego que mataba a este monstruo, podía ordenar el cosmos, podía darle un orden. Entonces el ritual anual que remedaba el asesinato de esta serpiente, digamos, servía también para ordenar el año nuevo. Entonces este ritual del rey babilónico cumplía la función de alguna manera renovar la soberanía, renovar el poder político del rey babilónico. O sea, este ritual de recordación del asesinato de Tiamat servía para usar un término anacrónico actual, para relegitimar el poder político del soberano. Entonces, en Grecia, este tipo de monarquías tan absolutas no duran tanto tiempo, y entonces hay nuevas formas políticas y se pierde este ritual. El orden natural
y dentro de este los fenómenos atmosféricos se tornan independientes de la función real, es decir, de la función de soberanía que se atribuye el rey. O sea, esa función de soberanía, esa función de control político, esa función de ordenamiento político, se torna independiente de esa explicación del origen del cosmos. Se tornan independientes de una soberanía política arcaica consustanciada con lo mítico religioso. Ahora queda un vacío político, un vacío intelectual, y queda abierta la discusión sobre la lógica y explicación de estos fenómenos. O sea, estos fenómenos iban de alguna manera, eran fenómenos que iban articulados a la idea de función soberana, a la idea de legitimar el control político. ¿Por qué se legitimaba el control político? Porque el rey había matado a la serpiente y había ordenado el mundo. Esto, de alguna manera, por nuevas formas políticas se pierde, y entonces los fenómenos políticos, los fenómenos atmosféricos, los fenómenos físicos como la lluvia, el trueno, un tornado, un terremoto, cualquier fenómeno atmosférico, cualquier fenómeno físico, su explicación queda vacía, ya no sirven ser justificados o explicados por la función política de soberanía. Queda abierta la discusión sobre por qué se producen, queda abierta la discusión sobre la explicación de estos fenómenos. De ser relatados por el mito, se transforman en problemas a resolver. De ser descriptos por el mito, de ser contados, se transforman en algo a explicar, algo a resolver. La disociación entre la función real y el orden cósmico, la disociación entre estas dos cuestiones, entre la función real y la explicación del orden cósmico, da paso al reemplazo del rey mago. Este rey babilónico era un rey mago. Se reemplaza a este rey mago por el filósofo en la resolución de los problemas intelectuales planteados por los fenómenos atmosféricos y cosmológicos. El rey mago queda desplazado en el área esta en esta área que será propia de la filosofía y de la ciencia, del primer materialismo griego. Entonces, quien ocupa este lugar, quien reemplaza al rey mago, es el filósofo en este caso materialista, que explicar materialmente y no míticamente por qué se producen la lluvia, el trueno, el relámpago, el terremoto, una peste como la que asoló a Tebas en la época de Edipo. Hesíodo, el poeta griego más antiguo después de Homero, como les decía, vivió en el siglo VIII a.C. y en su teogonía o genealogía de los dioses griegos expone un relato en el que ya se presenta dicha disociación. Teogonía es el contar la genealogía de los dioses griegos, cómo se suceden unos a otros. Por un lado, cielo, Uranos, tierra, Gea y océano son realidades físicas para Hesíodo. Y por otro son poderes divinos cuya acción es análoga a la de los hombres. En Hesíodo, como planteamos, hay una ambigüedad, donde están en tensión la forma de pensamiento mítico y la forma de pensamiento racional. Leamos acá una cita de Bernard. Leamos con atención. Los elementos de los milesios no son personajes míticos, como Gaia, pero no son tampoco realidades concretas como la Tierra. Son poderes a la vez eternamente activos, divinos y naturales. La innovación mental para los físicos milesios
consiste en que estos poderes están estrictamente delimitados y abstractamente concebidos. Se limitan a producir un efecto físico determinado, y este efecto es una cualidad general abstracta. En el lugar o bajo el apelativo de tierra y de fuego, los milesios colocan las cualidades de seco y de caliente, sustantivadas y objetivadas mediante el nuevo empleo del artículo lo caliente, es decir, lo frío. Es decir, una realidad enteramente definida por la acción de calentar en este caso. ¿Qué ocurre aquí? El aspecto revolucionario de esta forma de ver y explicar los fenómenos naturales es que las fuerzas que originaron el cosmos, las fuerzas que lo mantienen en funcionamiento, son las mismas que los griegos ven todos los días cuando la lluvia humedece la tierra o el fuego seca la ropa mojada. O sea, esas fuerzas pierden el halo de misterio del origen. Si el pensamiento mítico de alguna manera plantea que en el origen hubo fuerzas misteriosas, fuerzas que escapan a la comprensión y fuerzas que no tienen nada que ver con el mundo cotidiano. Lo que logran estos pensadores es tornar cotidiano, cotidianizar, naturalizar a esas fuerzas que dieron origen al cosmos. La explicación mítica era de tipo genealógico. Comprender para el pensamiento mítico era establecer un origen, hay un padre, una madre, y a partir de ahí un árbol genealógico. O sea, dos dioses que dan origen a una serie de dioses que se van reproduciendo. Y cada uno de estos dioses ocupa una función en el cosmos. Entonces, este esquema era el esquema genealógico. El relatar la genealogía era parte del pensamiento mítico. Plantea entonces Bernard, la cosmología, por ello, no solamente modifica su lenguaje, cambia de contenido. En lugar de narrar esta genealogía, en lugar de narrar los nacimientos sucesivos, define los primeros principios constitutivos del ser. De relato histórico se transforma en un sistema que expone la estructura profunda de lo real. O sea, estos primeros pensadores se preguntan por la estructura profunda de lo real, lo que no se ve a simple vista. Ya no importa el relato de sucesión, sino cuál es la estructura, cuál es el basamento del mundo, por qué el mundo funciona de esta manera y no de otra. El problema del devenir, de la sucesión, se transmuta en una búsqueda de lo estable. O sea, ¿qué es lo que no por arriba del cambio, por arriba de la transformación? ¿Qué es lo que permanece idéntico? Por arriba del cambio, ¿qué es lo que permanece igual a sí mismo? Esa es la perspectiva de los primeros pensadores. Al mismo tiempo, la noción de physis sería, la traducción sería naturaleza. La noción de physis está sometida a una crítica que la despoja progresivamente de todo lo que tomaba todavía del mito. Al mismo tiempo se plantea el problema del origen del movimiento. Lo divino se concentra ahora fuera de la naturaleza, en oposición con la naturaleza, impulsándola y regulándola desde el exterior, como el nous de Anaxágoras. Es decir, el pensamiento que tiene que ver con lo mítico, con lo divino, se sitúa fuera de la physis, se sitúa fuera de la naturaleza. De alguna manera empieza a actuar sobre la naturaleza, pero desde fuera. Empieza a haber una escisión entre lo que es natural y lo que es sobrenatural, pero no es la en el mito esto estaba ligado. Dioses, hombres, naturaleza
estaban inextricablemente ligados. Acá empieza a haber una separación. De alguna manera el mito no desaparece, sino que se transforma en otra cosa y se aleja de la fisis. A partir de este punto se produce otra transposición y el lugar prenaturalista que ocupaba el mito es ocupado ahora por la filosofía, pero no ya de los físicos jonios, no ya de los pensadores materialistas que le gustaba a Engels, sino por los pensadores de la Magna Grecia, de lo que luego será Italia. De la unidad de la naturaleza, de la unidad de la fisis, se pasa a la dualidad del hombre. Lo que estudian estos otros pensadores de la Magna Grecia es la dualidad del hombre. Detrás de la naturaleza, o sea, detrás de la fisis, se reconstruye un trasfondo invisible, una realidad más verdadera, secreta, no sujeta a cambio, oculta, de la cual el filósofo tiene la revelación, y que es lo contrario de la fisis, ¿no? Hay una estructura invisible, de alguna manera anterior a la fisis, lógicamente anterior. Así, desde su primer paso, el pensamiento racional parece venir de nuevo al mito. O sea, ese lugar que ocupaba el mito, ahora empieza a ser ocupado por el pensamiento filosófico. Filosofía, ¿sí? Amiga de la sabiduría, sería la traducción más genérica. Esto es solamente una impresión. Haciendo suyo una estructura de pensamiento mítico, se aleja de hecho de su punto de partida. Lo que va a decir Bernal es que en realidad no es que el pensamiento filosófico ocupa el lugar del mito, sino que hay hay un cambio ahí, una transformación. Y nos encontramos aquí con Heráclito y Parménides, que son pensadores que buscan ese trasfondo invisible, esa realidad más verdadera que la fisis, ese mecanismo abstracto, esa realidad verdadera, ese trasfondo de la fisis. Heráclito y Parménides van a buscar ese trasfondo y van a expresarlo de manera diferente. Bien, lo que hicimos aquí es tratar parte de ese capítulo 7. Vamos a seguir trabajando ese capítulo 7 en la próxima clase, pero el punto aquí es que no es suficiente con estas diapositivas. Esto es solo un esquema para que ustedes puedan leer mejor el texto de Bernat. Las diapositivas y el audio no reemplazan, o la clase presencial no reemplaza a la lectura de los textos. Tienen que leer los textos. Solo van a aprobar los trabajos si leen los textos. No importa si es clase virtual, si es clase presencial, siempre hay que leer. Bueno, nos vemos entonces en la clase que viene. Hasta luego.